¿A dónde están? ¿A dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? No sé si se escucha, muchachos. Eso que se escucha son pampas, muchachos. Este hijo de puta viene bajo, ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Este hijo de puta... ¡Acá está! Miren, muchachos, miren. Me vuelvo loco, allá va el otro, mirá. A ver si lo puedo enganchar. Ah, lo perdí. Ahí está. Con el sol. Pará, hija de puta. Este no lo puedo enganchar con el zoom. Están entrenando dos pampas, muchachos. Muy pero muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Depende a qué hora me estén mirando, cómo anda la banda. El día de hoy arrancamos tarde, este es el tercer día ya del viaje. Son las 3 de la tarde más o menos. Me ven que ya estoy preparado. Me voy a ir un ratito a lo que sería Supermercado Átomo, que estés acá en Uspallata. Vamos a comprar algunas cositas porque a la noche, junto con Dani, que es el anfitrión de la cabaña, vamos a hacer unos pollitos con arroz al disco. Vamos. Y la verdad es que me hace falta comprar algún par de cositas. Me tengo que comprar un protector porque el sol y el viento caliente están pero zarpados. Tengo todos los labios ya raspados. No sé cómo se estará escuchando con el tema del viento. Les pido disculpas. Y la realidad es que les quería contar un poco que acabo de decidir que me voy a quedar una noche más acá, porque la verdad es que estoy muy cansado, tengo el cuerpo bastante castigado. La muñeca esta me la tuve que vendar porque la tengo muy hinchada de alguna que otra caída que tuve hace años atrás. Me quedó media mocha y ya ahora cuando ando mucho en moto las vibraciones me la matan muy rápido. Así que yo creo que lo mejor a mis 38 años es justamente descansar, darle un momento al cuerpo para que se recupere. Y ya mañana al mediodía tenemos una juntada motera acá en las cabañas, que se los voy a traer. Voy a tratar de traer algunas imágenes también para que compartan junto con nosotros esta juntada. Y después ya sí el domingo partimos para Malargüe. Ah, algo que me quedó pendiente. La idea hoy era ir al Cristo Redentor, subir hasta el límite fronterizo entre Chile y Argentina, pero la realidad es que, como les digo, estaba muy cansado, me costó mucho levantarme, tengo bastante contracturada la espalda acá atrás y dije, mejor hoy paramos, mejor hoy descansamos un poco y mañana voy a tratar de levantarme temprano, tipo 6, 7 de la mañana, y la idea es arrancar temprano para poder justamente subir al Cristo y volver más o menos tipo 1 de la tarde acá para encarar el asadito que tenemos con los muchachos. Así que bueno, ahora resta salir a dar una vueltita con la moto, hacer un poco de ripio. Le saqué los cajones, así que creo que con eso ya vamos a ir un poco más cómodos. Siempre el riesgo de caerse con estas gomas está, o el riesgo de pinchar está. Eso, me voy a llevar el reparador de pinchaduras por las dudas. Uno nunca sabe, pero es cortito, el trayecto debe ser 5 kilómetros hasta el Átomo, no más. Así que gracias por estar ahí. Así arranca el tercer día. Que tengan una hermosa tarde, un hermoso día, una hermosa noche. Mucha salud para ustedes y sus familias. Y nos estamos viendo. Y acá estamos, gente, a punto de partir. Ahí quedaron los cadáveres de anoche. Y les muestro un poquito más la vista. Hermoso, hermoso realmente. Está pesada la moto, Está pesada la moto, che. Espero que no se me caiga. Ahí vamos, ¿estoy grabando? Estamos grabando. ¿Estamos en el aire? Ah. Sí, gente, a veces me pongo a decir boludeces, perdón. Tranquila imagen,
¡Qué calor! Pongo una tomita a la cabañita. Che, tengo que cargar nafta. No hoy, pero voy a tener que cargar nafta. Capaz que en un rato, si salgo con Dani, cargamos nafta. Listo, vámonos. Vamos a bajar el visor de sol. Ahí va. Uf, qué imagen, che. Qué imagen. Vamos, vamos. Vamos haciendo un poquito de trail, paraditos, cargando el peso del otro lado. Acá era, creo que para la izquierda, si no me equivoco. Así. O sea, bien. La moto es otra cosa, así, sin los cajones, qué hermoso. Bien. Vamos para allá. Así. Ahí va. Cómo agradezco haber ido a Enduro Park a practicar un poco de trail, la verdad. Esto no lo podría estar haciendo. Yo no sabía andar parado en la moto. A ese punto. Ojo acá porque está muy... ¡Ah! ¡Qué lindo cuando se va de costado! Vamos. Vamos a tener la segunda. Ahí va. Sin tan fuerte no. Tranquilazo, disfrutando. Sé que hay mucho viento, les pido disculpas, pero está lindo para ir con el visor abierto. Bueno, está bien, se va a salir muy feo, señor. Ahí está. Ahora sí. Qué hermoso, che. Bueno, ya que estoy, les quiero contar algo. Vamos despacio y les quiero contar algo. Una de las cosas que yo venía contando, que conté en uno de los videos, es que había tenido que posponer el viaje por un temita de salud. Como habrán notado, en el primer día y en el segundo soy un desastre cantando. Se me corta la voz, se me corta el aire en las cuerdas. No logro meter las notas que yo sabía que podía, que siempre supe que podía meter. Y eso se da por lo siguiente. Hace varios meses que vengo con dolor de garganta crónico y no sé por qué. No sé por qué. He ido a ver 4 o 5 torrinos distintos. Acá hay mucho serrucho. He ido a ver 4 o 5 torrinos distintos y la realidad es que los 4 o 5, a ver si voy sentado, es peor, sí. Y la verdad es que los 4 o 5 me han dicho que está muy complicado acá. Y la verdad que los 4 o 5 me han dicho que primero que no tenía nada. Upa, qué complicado, yo no estaba tan complicado acá, a ver acá. Bien. Que no tenía nada, que no era algo de preocuparse, que me quede tranquilo, etcétera. Pero cuestión que yo cada vez que he cantado 2 o 3 temas me quedo sin voz. Me cuesta a veces tragar. Y no es que es COVID ni ninguna cosa rara, es simplemente que realmente algo tengo en la garganta. Cuestión que al último torrino que fui a ver, le rogué tanto que me terminó haciendo un examencito de meterme la camarita por la nariz. Me revisó las cuerdas vocales y me dijo que tenía mucha flema en las cuerdas y que tenía muy inflamada todo lo que es la garganta y toda esa zona. Cuestión que me dijo que la posible causa era el reflujo, pero no me dio nada para el reflujo, sino que me mandó justamente a ver a... ¿cómo se llama? Vengo concentrado, por eso tal vez tarde, porque acá está bastante blandito. Me mandó a ver al gastroenterólogo. Cuestión que me dieron, como siempre, en el sistema de salud de este país, turno para ver al gastroenterólogo para dentro de 2 meses, en ese momento. Ojo la rama. Y cuestión que nada, fui a ver al gastroenterólogo, perdón, pasaron las semanas
Y un fin de semana me desperté y directamente miren los caballos. Y directamente no tenía voz. O sea, hablaba así, todo así. Ahí me asusté, dije, che, algo pasa. No podía girar el cuello hacia la izquierda. Y lo que yo notaba era como que tenía, no un bulto, pero como que tenía un epicentro de dolor, como en la nuez, ¿vieron? La nuez de Adán, bueno, a la izquierda, justo al lado. Cuestión que... nada. Fui a ver al otorrino de nuevo de urgencia. Esta vez me atendió otro. Y me dijo, ¿cómo puede ser que el otorrino anterior no te haya dado nada para el reflujo? Y no, bueno, me da un remedio para el reflujo. Y ahora les digo por qué no me había dado nada para el reflujo. Cuestión que al darme el remedio para el reflujo, esta nueva doctora también me da para hacerme una ecografía de cuello, de tiroides, etcétera. Empiezo a tomar el remedio para el reflujo, siento que estoy mejor, que mejoro, pero no de ese dolor, de ese, entre comillas, bulto que tenía al lado de la nuez. En ese interín logro ver al gastroenterólogo y el gastroenterólogo me dice, no, pero ¿cómo te van a dar un remedio para el reflujo si vos te tenés que hacer una endoscopía? Si vos te vas con este remedio a hacer una endoscopía, no va a salir nada, porque tenés el flujo disminuido. ¿Me explico? Entonces agarré, me quedé con eso, me quedé mal porque aparte dije, ¿cómo puede ser que el otorrino agarre y me dé un remedio para el reflujo cuando no lo necesito? Es una cosa increíble. O cuando no es pertinente. Cuestión que me voy a hacer la ecografía y cuando me hago la ecografía me sale que tengo los 2 ganglios subyugulares inflamados. Claramente cuando me dice eso el ecografista me dice también que veía que había una especie de deformación de tejido o algo así, o cambio de tejido en lo que es el esófago, pero como la ecografía es por fuera, necesitaba hacerme una endoscopía para tratar de confirmarlo por dentro, ¿no? Bueno, la realidad es que me quedé un poco preocupado, no les voy a mentir, en ese momento me quedé abrumado, salí del médico pensando en lo peor. Y fue media hora bastante dura, porque fue media hora de decir, che, la concha de su madre, ¿qué onda? No puede ser. Y bueno, y tantas otras cosas. Ahí dije, bueno, esto es muy simple, no me va a quedar otra que tratar de sopesarlo y tratar de entender varias cosas con respecto a esto que después charlaremos. Ahora me quiero meter específicamente en lo técnico, médico, digamos. Y bueno, y cuestión que nada, luego de eso volví a ir al gastro. El gastro me dijo que bueno, que me quede tranquilo, que por lo menos los ganglios no estaban adenomegálicos, que quiere decir que no estaban más grandes de lo que se agrandan normalmente. Si están más grandes de lo que se agrandan normalmente, puede ser que sea cáncer. En este caso no es el caso, o por lo menos en el caso de los ganglios. Pero que puede haber algún tipo de lesión o algún tipo de infección en el esófago o garganta que me está produciendo esa inflamación ganglionar. Cuestión que justamente por eso mismo tuve que atrasar el viaje para hacerme todos los estudios, para tratar de chequear a ver qué era lo que estaba sucediendo, por qué me pasaba lo que me pasaba. Y fueron días de mucha introspección, de mucha reflexión, de tratar de analizar por qué había llegado hasta ahí. Yo creo mucho en que el cuerpo habla, en el cuerpo se traducen muchos dramas emocionales que una vez atraviesa, muchos nervios, muchas cosas, y el cuerpo lo va manifestando de una u otra manera. Y este fue un año duro, fue un año de muchas peleas con mi familia, tal vez con mi mujer cada tanto, con el laburo, y muchas cosas que una a veces no dice o se calla o no quiere decir o lo que sea,
y se termina guardando y terminan quedando, y bueno, tarde o temprano, en algún momento, eso termina dando una consecuencia para un lado o para el otro. Y bueno, banda motera querida, hemos salido ya del átomo. Vamos a la farmacia ahora, un toque. Tengo que comprar un protector, una crema de cacao, porque estoy sufriendo mucho el tema de... Opa, cómo se golpea atrás el cajón. Estoy sufriendo mucho el tema de los labios y el sol. No sé si es por acá. Calculo que sí. ¿Saben qué? Mejor vamos a poner el GPS. Vamos a poner el GPS. Vamos a poner la sombra. Ahí va. Y quiero ver si se puede desactivar el airbag. Digo, el ABS. No me están dando. No entiendo. Ahí está. Ahí desactivamos el ABS. Porque de atrás ya pegué un par de frenadas bastante juguete. Y viste, uno nunca sabe. Aguárdeme un cachito, ya vuelvo que voy a buscar a ver dónde está la farma. Bueno, gente, estamos a 1,5 kilómetros de la farmacia. Vamos. Vamos. Tuki. Me compré un par de soditas. Me compré un par de Gatorade porque últimamente con esto que les digo, el reflujo y eso, estoy tratando de cuidarme, de no tomar tanto alcohol, de no darme tanto la pera, aunque en estos primeros 2 días me la estuve dando la pera. Harina, azúcar y todo lo que se os ocurra. Yo generalmente eso no lo como. Ahora, mucho tiempo sí. Pero ahora necesito recuperarme un poco porque el viaje va a ser largo. Y si no me cuido esto va a terminar mal. Me va a terminar doliendo mucho el estómago, etc. No tengo mucho más para decir ahora, más que hay mucho viento, así que nos vemos en un ratito. Banda motera querida, es muy loco porque hoy, siendo 11 de mayo del año 2024, estoy terminando de editar este nuevo capítulo, que ya sería el 7º, y me quería tomar este segundito para reflexionar un segundo acerca de las sensaciones que me da el hecho de ver esto después de tantos meses que han pasado, que el viaje terminó y que todas estas vivencias pasaron. Y la verdad es que si ustedes están pensando en comprarse una camarita o en empezar a filmar sus viajes o en empezar a registrar sus viajes, no lo duden, traten de hacerlo. Aunque no tengan un canal de YouTube, no importa, o sea, no pasa por ahí. Sí pasa por el hecho de que el día de mañana, cuando seamos un poco más grandes y cuando tal vez el cuerpo ya no nos dé más para hacer este tipo de actividades, vamos a tener un hermoso recuerdo digital, aunque sea, de todo lo que hemos venido haciendo, de todo lo que hemos venido recorriendo. Y la verdad que para mí eso es invaluable. No sé para ustedes, pero para mí es invaluable. Bueno, banda querida, ya compramos todo. Los pollitos se están haciendo en el cajón. No lo pensé bien, Tendría que haber ido primero a la farmacia y después tendría que haber ido al súper. No lo pensé del todo bien. Pero ya estamos. ¡Vámonos! Va a estar lindo ahora con el cajón así cargado y que está medio suelto. El ripio, mamita, lo dejo ahí, Se está nublando un poquito. Una lástima porque a la noche hubiese estado bueno volver a ver estrellas, tal y como lo vimos anoche. Y la verdad es que es muy loco lo que a uno le sucede cuando se pone a contemplar el universo, o se pone a contemplar el cielo. Hay algo que a mí me llama mucho la atención y es que cuando uno mira el cielo,
lo que uno está viendo sucedió como mínimo hace 7 años. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros miramos el cielo, la luz de la estrella más cercana, que en este caso es el Sol, tarda alrededor de 7 minutos en llegar a la Tierra. Por lo tanto, todas las demás estrellas, lo que nosotros vemos, tarda aún más. Es decir, cuando nosotros miramos el cielo, es una ventana al pasado. ¿No es muy loco eso? Es un poco también restrictivo mentalmente, porque quiere decir que todo lo que vemos ya pasó. Son historias ya pasadas. Son historias ya pasadas. Y siempre me llamó mucho la atención porque... Qué mal me puse el casco. Porque es algo que te lleva a pensar. Y decís... No soy de aquellas personas que piensan que la Tierra es plana. Tampoco creo que sea un domo. Pero sí pienso que es raro, es extraño. Es como una configuración, si uno quiere llamarlo, extraña. ¿Por qué las cosas son así, no? Porque uno no puede mirar... Che, como me parece que me quedó el pelo mal acomodado, me está tirando el pelo atrás. ¿Por qué uno no puede mirar más atrás? O sea, ¿por qué todo lo que uno ve ya pasó? Y eso despierta un montón de pensamientos. Quería hacerles esta intro porque son temas que me gustaría tocar en la moto. Y vamos a cerrar un poquito. Y en estos días que nos quedan todavía de moto, me gustaría charlar todo esto. Ahora lo que nos queda es volver a llegar a la cabaña con mi gran amigo Dani. Hace 2 días que lo conozco y ya puedo decir que es mi gran amigo Dani. La verdad que no sé si va a ver esto porque bueno, a ver, no todos miran YouTube, no todos consumen eso. Upa, ahí está. No todos, ¿en qué vengo? En tercera, una menos. No todos consumen eso. Pero la realidad es que les quiero contar un poco de Dani. Dani es una persona muy inteligente. Muy inteligente. Es un tipo que tiene mucha vida vivida. Es un tipo que las ha vivido todas. Ha tenido bares. Ha vivido en la ciudad. Se ha juntado, se ha separado. Y es muy loco porque realmente ayer me ha contado historias maravillosas. Y seguramente ustedes conozcan a Sebastián Villanueva de Seba Adventure. Y ayer me llevé la grata sorpresa de que él es muy amigo de Seba. Yo a Seba le había mandado un mensaje una vez para ofrecerle ser sponsor con mi empresa de lentes de sol y de receta, que no es solo mía, sino también es de Mati, mi socio, el chico con el que fui a Bariloche el año pasado. Siempre me gusta aclararlo porque es la verdad. Y porque yo no hubiese llegado a donde estamos hoy si no hubiese sido porque lo hicimos juntos. Eso siempre lo voy a tener claro y siempre lo voy a decir y pregonar, porque sé que él también lo considera así. Y lamentablemente justo parece de Dios que cuando yo le escribo a Seba para ser sponsor de él de anteojos, el Seba se opera la vista. Y fue, qué lástima. Pero no obstante, igual le voy a mandar un mensaje nuevamente, porque yo creo que podríamos hacer algo juntos. Anoche se me ocurrió hacer algo juntos, no en tema YouTube, sino más bien en tema comercial. Y vamos a tratar de hacer ese contacto. Ahí vamos. Muy buenas tardes, gente. Ay, que me molesta el cable, ahí va. ¿Cómo anda la banda? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende de qué hora me esté mirando. Ese es Dani y me va a llevar a endurear un poco dentro de lo que el TRK puede hacer, porque encima es el asfáltico. Me voy a acercar un poco a él. Esperá que me va a sacar el celu del bolsillo, porque ya la veo venir que si me caigo lo hago bosta. Uy, ¿qué pasó? Ahí va. Ahí está. Vamos a ponerlo acá. Ahí va. Nos subimos los lienzos. Vamos a ajustar esto un poco.
Ahora sí. Ahora sí, muy buen hombre. Vamos y sin música, concentraditos. Qué paisaje, loco. Vamos a bajar un poquito esto. Qué paisaje. Seguramente la GoPro se debe estar saturando de luz. Vamos a correrla un poquito para allá. Y vamos a disfrutar. Esto se corrió bastante con el rip hace un rato. No, ahora que no hay tanto viento vamos a correrlo. Así podemos ver mejor. Después vemos cómo lo seteamos. Che, Dani, tengo 3 rayitas, ¿está bien, no? De combustible tengo 3 rayitas. ¿Está? ¿Cómo? Sí, un poquito menos de medio tanque, sí. Teneme paciencia, boludo. Que sea lo que Dios quiera, muchachos. ¿Sabes cuál? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sin forzar porque yo recién arranco. Ahí va. Ahí está. Espectacular. Espectacular. El que sabe, sabe. Yo voy como pisando huevos. Qué rico olor que tira la Falcon. Acá me voy a comer todo el polvo así. Ahora acá, despacito, despacito. Ahí va. Salimos bien. Acá tenemos asfalto, así que vamos así. Esto, si lo pongo así, me molesta mucho. Ahí va. Bueno, TRK, te la vas a tener que bancar, hermana. ¿Estás filmando esto? Y vaya si se la bancó, banda motera querida. Vaya si se la bancó. Que no me dejó nunca pata. Pudo entrar a cual lugar yo le pidiese que entre. La verdad que no me puedo quejar de Malvina. Se recontraportó. Y por eso, de ahora en más, en esta segunda parte del video, que disculpen si hoy es muy largo, pero tenía mucho para contarles de esta parte del viaje. Les voy a estar mostrando un poquito de lo que fue el enduro que hice con el TRK por ahí, por las tierras de Uspallata. Espero que les guste mucho, espero que se estén divirtiendo hasta acá. Y ya saben, si les gustó, como siempre les digo, suscríbanse, que me ayudarían un montonazo. Sigamos. Bueno, gente, estoy caminando, buscando un caminito, a ver si puedo entrar con el TRK, porque soy un juguete y me quiero meter igual. Los valientes, o mejor dicho, los cobardes, no tienen historias para contar. Y si me caigo será una historia más. Pobrecita. Vamos a entrarle. Me dijo Dani, perdón la desprolijidad del video, me dijo Dani que si voy por el camino por allá, qué molesto que está este cable, ahí va, si voy por el camino por allá voy a poder entrar. Esta vez me voy a subir así, ahí va, vamos, ojo que está muy blando acá, tiramos la segunda, nos levantamos, ahí va. Dale. Perfecto, espera. Espera que desactivo el ABS, que no me frena un carajo. Ahí está. A ver si puedo así. No, ojo con esa piedra. Tengo miedo de que me pegue la piedra en el cárter. Ahí está. Mala mía. Estás llegando hasta las partes que vos pisás con los pies. Ahí frenás. Te paro el olor. Uy, pará. Dale. Dale, dale.
Yo puedo. Yo puedo. Ahí está. Yo puedo, vamos. Ahí va. Qué difícil que está. Estoy grabando esto, che, porque... Espera, Dani, ¿Listo? Vamos. Ahí está. Dale. ¿A dónde me quedo? La curva y quédate ahí. Dale, listo. En realidad es acá atrás, ¿ves? Es ahí. Está bien. Pero creo que el camino este creo que te puede... O sea, ahí donde gira. Sí, pero no, pero dejá a mí, hasta ahí quédate. ¿Listo? Porque por ahí no sé cómo está, para ver. Che, le tengo que revisar el agua a esto porque me está prendiendo el electro a cada rato. Caliente, boludo, está. Bueno, vamos para allá. Ahí. Está muy blando acá. Ahí está. Ojo que está blando. Llegamos. ¡Vamos! ¿Pasás por ahí? Ahí pasa con la falconeta. Yo me animo, Claro, por ahí. Pero por acá me reanimo. Yo por acá paso, Sí. A ver. A ver si puedo pasar por acá sin tocar abajo. Mi preocupación es el cárter. Ahí está, por acá. Por arriba. ¡Vamos, carajo! O sea, ahí está jodido, pero por arriba se puede, Por eso voy despacio, porque no tengo chapón. Claro. No, pero vengo bien, me siento bien. Me siento bien. ¿Estamos? Vamos, gracias, Dani. Gracias, papá. Esto lo hice gracias a vos. Te lo agradezco mucho, boludo. Solo no lo hubiese hecho. No, bueno, tan grande. El camino era este en realidad, era más difícil. Nada, hicieron de hecho pasó la topadora, como pusieron el cartel todo lindo, hicieron turístico, hicieron un camino, pero eso era lo que caminaban. Era por atrás del cerro, todo así, y boludo, esta caricia pasamos una moto nada más. Y unas piedras así sueltas. Qué grande, boludo. Vamos, te recá. Y no joya. Qué grande. Ese caminito lindo, digo, para entrar. Pues es complicadísimo. Mal. No entrar con nada, entrar con esto nada más. Mirá qué es esto, boludo. Ahora tengo que ir allá arriba caminando. Vamos. Ahí vamos, ahí. ¿Viste la ventanita? ¿La viste o no? Mirá, el agujero acá. Ah, mirá lo que es ese agujero. ¿Qué? ¿Ustedes suben con las motos hasta ahí? No, nada. Ah. Vamos por acá y volvemos por adentro. Perfecto. Esperá que me saco todo. Por lo menos los guantes. Ahí va. Vamos a cortar esto un toque. Vamos a empezar la subida. Perdón la desprolijidad del video. Vas ahí como va a salir. Vos sabés que estas botas tienen menos tracción que la mierda, boludo. Mira, boludo, mirá. No, boludo. Qué mal me veo acá. Ahora lo que vos tenés que hacer es que primero te pones el casco y haces que hablar dentro del casco, lo estás. Claro. ¿Qué vas a hacer? Ahí estamos, ¡Vamos! Mirá esto, boludo. Y yo que le tengo miedo a la altura. ¡No! ¡No, boludo! No, esto es un flash. Voy a acomodarte y después me acomodo yo. Ahí está, Dani. ¿Todo bien? Si no fuese por este muchacho yo no estaría acá, así hay que decirlo. Pero es verdad. Es verdad. Yo si vos no estuvieras acá yo no hubiese venido. Qué grande, boludo. Qué grande. Qué lindo. Lo quiero decir acá públicamente. De nuevo, gracias, boludo. Te lo agradezco mucho. Un placer. De verdad, de verdad. Son $100. Bueno. ¡Ey!
Ya saben, si quieren hacer enduro, Duro, son compañero. $100. $100 para los amigos, Claro. 100 para los extranjeros. Claro. Hey. What are you talking about? Me pregunta Dani si me gusta el sushi. Y yo digo que no. No, dijo el chuchi me gusta, no el sushi. Dijo el chuchi. Yo no sé de qué está hablando. Si me- Y le digo que no, que tengo paladar de pobre. Me gusta mucho el arroz, pero no me gusta el sushi. Tipo, el sushi es algo que no me apasiona, la verdad. La verdad que vengo comiendo, me la estoy dando la pera. Ahí. Me la estoy dando la pera fuerte con el tema de la comida. Y bueno, en las vacaciones, ¿qué se va a hacer? Las manchas que me van a quedar por este sol. También son las vacaciones que se va a hacer. Pará. Le estoy diciendo a Dani Se respeta. que le tengo miedo a las... Cagones ya no respetan. No, escuchá. Le tengo miedo a las alturas y que estar acá para mí es un desafío. De hecho, acabamos de subir una subida fuerte. Pero ustedes lo vieron, tuve que subir la mano, vendado. Qué mentiroso. Vendado de la mano, La como concha que- de la mosquita, Vendado boludo. de las patas, chicos, pero no sabés el cagazo que tenía, lloraba, temblaba. No, Dani, no quiero, boludo. No quiero. Mamá, vení por favor. Decía. Mamá. No, pero dicen que los valientes no son los que no tienen miedo. Son los que tienen miedo y lo enfrentan igual. Así que Claro. técnicamente sería un valiente. Un enfrentamiento, Dale, una batalla le está dando la vida. Boludo. Ahora, boludo. Qué lindo, chabón, qué lindo. Dani, Doctor. dame un mate, boludo. No, mate no. Ah, cierto, habíamos hablado con el Mate centro. abajo. Abajo, cierto. Pará. Le estoy diciendo a Dani Se respeta. que le tengo miedo a las... Cagones ya no respetan. No, escuchá. Le tengo miedo a las alturas y que estar acá para mí es un desafío. De hecho, acabamos de subir una subida fuerte. Pero ustedes lo vieron, tuve que subir la mano, vendado. Qué mentiroso. Vendado de la mano, La como concha que- de la mosquita, Vendado boludo. de las patas, chicos, pero no sabés el cagazo que tenía, lloraba, temblaba. No, Dani, no quiero, boludo. No quiero. Mamá, vení por favor. Decía. Mamá. No, pero dicen que los valientes no son los que no tienen miedo. Son los que tienen miedo y lo enfrentan igual. Así que Claro. técnicamente sería un valiente. Un enfrentamiento, Dale, una batalla le está dando la vida. Boludo. Ahora, boludo. Qué lindo, chabón, qué lindo. Dani, Doctor. dame un mate, boludo. No, mate no. Ah, cierto, habíamos hablado con el Mate centro. abajo. Cierto. Y así, banda montera querida, es como hemos llegado a un nuevo final. Hemos llegado al final de este capítulo. Acá les quería mostrar cómo estábamos jugando un poquito con el dron para sacarnos una foto a los dos ahí sentaditos en la ventana. No salió como yo pensé que iba a salir, pero salió, algo salió. Y la verdad es que, como les fui diciendo durante todo el capítulo, fue un placer poder llegar a ese lugar. Como se lo agradecí más atrás a Dani, si yo hubiese estado solo, si hubiese estado en cualquier hotel o en cualquier hostel o lo que sea, no me hubiese animado a ir hasta ese lugar. Primero porque no lo conozco o no lo conocía. Y segundo porque realmente no sé si estaba para arriesgarme o no sé si estaba para aventurarme de esa manera. Así que la verdad que para mí, por eso digo que haber podido conocer a Dani y haber podido tener la oportunidad de que me ayude a entrenar sobre ripio, que me ayude a entrenar un poquito off-road, de cara a todo lo que se me venía de ahí en más en el viaje, fue fundamental. Por eso, Dani, si estás mirando esto, te vuelvo a insistir muchas gracias. Y ahora, gente, los invito a ver algunas imágenes del próximo capítulo que vamos a volver de noche haciendo off-road.